Bueno, hola, ¿qué tal? Acá estamos para mostrar un pequeño apéndice teórico sobre la parte de mensajes de Windows y las ventanas. Mucha gente se hace mucho lío con esto cuando es muy sencillo. De cualquier manera, vamos a mostrarlo nuevamente, algunas opciones y algunas alternativas para que la gente eh, pueda, digamos, tenerlo más claro, ¿no es cierto? Vimos, por ejemplo, algún ejemplo como este, por ejemplo, el demo, el ejercicio demo, que ya lo vimos, y habíamos visto que con el Windows, si pasábamos el mouse por los botones, nos decía el Control ID, que bueno, el problema que tiene Windows es que o sea, yo al sacar el mouse, ve que ahora apunto acá donde dice Control ID, desaparece el número, ¿no? Y entonces me tengo que apartármelo de memoria. Pero acá tengo otra toolcita que hizo Aguml, un listero que es genial, y entonces, por ejemplo, yo pongo encima el botón que quiero y no se refresca, ¿ven? Que siempre queda fijo. Aprieto control y ahí se refresca, ¿ven? Al apretar control y queda ahí. Entonces, la información que en este caso, ¿ven? Concuerda con el control ID del Windows 13A, pero al sacarlo de acá, este se borra, mientras que este queda, ¿no es cierto? Entonces, por ahora vamos a utilizar la toolcita de Aguml, vemos que dice by Aguml, y entonces el tema es buscar después la constante 13A, ¿no es cierto? Entonces yo después voy al demo, al ELIDA o al X64, donde quiera, busco en Medial Value 13A y me salen los lugares donde, por supuesto, eh, utiliza 13A, que es, ahí está, ¿no? Donde seguramente utiliza el botón. Y este, por supuesto, está dentro del WinProc, ¿no es cierto? Acá está. ¿Ah? Este es, bueno, en este caso es Dialog Function, porque ahora vamos a ver la diferencia cuando uno utiliza Dialog Function o WinProc. Los dos manejan los mensajes, depende de cómo se genera la ventana. En este caso es el Dialog Function. Pero de cualquier manera, con el método ese de buscar como es el Control ID, o acá dice Wind ID, generalmente siempre encontramos. Pero ha pasado gente que, por ejemplo, me dice, bueno, el Windows ID en mi caso es 1. Busco la constante 1 y hay 1.000.000 de unos. O, por ejemplo, bueno, esos son casos que a veces puede pasar, ¿no? O, no, o busco, qué sé yo, un número y me aparecen un montón de esos números. Entonces es muy difícil, es un número muy bajo, qué sé yo, 5, 10, y hay 1.000.000 de 10. Entonces, buscar otro método, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a ver otro método, ¿no es cierto? Para buscar, por supuesto, implica el conocimiento del tema de los mensajes, ¿no es cierto? Sabemos que los mensajes de Windows, ¿no es cierto? Acá se empieza a manejar los mensajes de Windows, el segundo argumento, este Wind, son los mensajes de Windows, el segundo argumento, ¿no es cierto? El primero es este es el segundo, este es el primero, este es el segundo, y bueno, los lee ahí y por supuesto ahí los empieza a comparar con 133, con el mensaje que sea. Bueno, vamos a ver un poquitito los dos casos, ¿no es cierto? Por ahí hay más casos, pero los más comunes, ¿no es cierto? Debe haber más. Pero generalmente se usa o Create Window para crear la ventana o Dialogbox Param. En los dos casos después vamos a buscar un método genérico para ambos casos. En este caso, por ejemplo, en el del demo, vemos que la función esta, la que parsea digamos, los mensajes, se llama Dialog Function. Y que si uno busca las referencias con control X, tenemos que sacar la toolcita de Aguml porque no me deja usar el control. Bueno, ahí está. Control X, vemos que viene de acá, ¿no? De cuando se genera la ventana en el WinMine, hay una llamada Dialog Parama, que es la que maneja, la que crea la ventana en este caso, y siempre antes hay un register clase A, que es el que registra, digamos, esta función, que la podemos ver, digamos, podemos buscarla, acá, van a ver que dice en MCDN, registra una clase de Windows para el uso subsecuente en Create Windows o Create Windows X, pero también la usa en este caso diálogos para. Generalmente el uso más normal es que la use después con Create Windows, pero esta también sirve, ¿no es cierto? Y en el caso bueno, el dialog function se pasa directamente como argumento de diálogo paramo. O sea que acá vemos que el 1, 2, 3, cuarto argumento ya me lleva directamente
digamos, al parser, al que parsea, la función que parsea los mensajes, y acá ya puedo poner un breakpoint condicional y verlo, ¿no es cierto? Si yo acá, por ejemplo, quiero poner un breakpoint condicional y mirar los mensajes, puedo poner acá F2, y bueno, el mensaje vemos que lo mueve a EDX, ¿no es cierto? O sea que, perdón, lo mueve a SX. Entonces acá yo puedo poner un breakpoint y escribir un codiguito que, digamos, pongámosle, puede ser esto, parecido, pero ahora lo vamos a corregir. Vemos que es EBX, lo cambio a SX. Y por ahora esto le pongo false. Return true es cuando si hay alguna condición, yo ya lo tenía para que pare cuando sea 111, que es WM command, pero como por ahora eso no me interesa, return true es que pare, si no, sigue. Entonces, por ahora esta condición no se va a dar y va a imprimir solamente cuando corra digamos, los mensajes. Entonces ahora le doy OK y elijo el debugger, local window debugger, y vamos a ver que cuando lo corro, va a empezar a parsear los mensajes. Cuando empiece a pasar por ahí, vemos, bueno, todos los mensajes que va parseando, y al apretar, por supuesto, sale el 111, que es el W command de cuando aprieta el comando. Bueno, y entonces, más o menos yo ahí puedo parsear todo, ¿no es cierto? Y lógicamente, si yo le pongo true para que pare cuando sea 111, por ejemplo, en este caso le pongo true para que pare normalmente cuando se aprieta un botón, generalmente se dispara el mensaje WM command, que es 111. Entonces pongo que cuando es 111 devuelva true, SX acá, este es SX, por eso no paraba. Comparar SX con 111, si es igual, que pare. Bueno, entonces ahora aprieto validate y vemos que va a parar ahí cuando SX vale 111. Esa es una forma, ¿no es cierto? Después, por supuesto, el otro argumento, que es como dijimos, el 13A, ¿no? Vemos que está acá abajo, justo es el argumento siguiente. O sea, si es argumento 4, el otro es el HDC, vamos a ver que lo levanta un poco más adelante. Lo levantamos acá. Y bueno, y ahí vemos que levanta el 13A y ahí lo compara, ¿no es cierto? Digamos, el control ID del botón, y si es 0 va a la zona que ejecuta, ¿no es cierto? El código que ejecuta. Por supuesto, también podríamos haber puesto acá, lo que pasa que, claro, acá no lo maneja todavía el argumento tendríamos que leerlo del stack, también se puede hacer, ¿no? Leer el argumento del stack 13A es un poco más molesto, pero se puede hacer. O sea, que cuando sea 13A acá, o acá, pongámosle también, ya que es la tercera posición, va a ser el return address, el primer, digamos, va a estar acá. Si yo lo paro acá, por ejemplo, vamos a darle de vuelta que pare la primera vez. Vamos a ver que una vez que pare ahí, vamos a tener, bueno, en este caso, tendría que fijarme de que sea 111 o sea, va a parar con un montón de otros valores. Podría calcular y poner el breakpoint condicional para que pare cuando sea 13A, EBP o SP más tanto, lo cual se puede hacer perfectamente. A ver. Bueno, ahí puse un breakpoint condicional para que loguee los dos argumentos, simplemente para que los loguee. Vemos ahí puse un print, SP más 8 y SP más 0C, que me loguee eso. Y la forma de buscar el contenido de algo es get the word, el valor de SP más 8, ¿no es cierto? El contenido es SP más 8. O sea, si no, me daría la dirección de SP más 8, yo necesito el contenido. O sea que por eso busco get the word. Con eso, vemos que si yo aprieto el botón, ahora... Bueno, este no era. Este lo tenía de más, era este. Vemos que si aprieto el botón, me sale SP más 811 y SP más C 13A. ¿No? Bueno, yo lo imprimí así nomás, ¿no es cierto? Habría que ponerle un igual, todo para que quede más lindo. Pero bueno, esto podría ser, ¿no es cierto? Ponerle acá SP más 8 igual, ¿no? Y este SP más C igual. Bueno, y después podemos comparar, si yo quiero que pare cuando sea SP, que este valor, ¿no? Y da byte, esto que está acá, y da byte SP más C, lo comparo. Entonces este lo vamos a poner también en otra variable. Vamos a ponerle acá
CID igual a este valor, control B, y entonces si valor es igual a 13A y valor es, perdón, CID es igual a SID, perdón, si CID es igual a 0x111, entonces, vamos a poner esto entre paréntesis, pero parece que tengo que poner AND ahí, porque esto a veces no le va a gustar. CANDES. Ponemos ahí. Así. Así. Veremos un poquito. Vamos arreglando. Y después creo que le tengo que cambiar por la palabra AND. Sí. Acá. Vamos a ponerle AND. Ahí está. Ahí le gustó. Bueno, entonces ponemos OK. Y ahora damos run. Vemos que ahora no para constantemente. Y entonces ahora aprieto validate y para cuando se dan las dos condiciones, 111 y 13A. Esa es una forma de parar ahí al principio, qué sé yo. Son distintas formas. Pero bueno, si uno se fija cuando para acá el stack trace, acá vemos que siempre viene acá de send message W. Entonces quiere decir lo mismo si es de create Windows o de dialog walk param, siempre viene de la función sendMessage correspondiente a user32. Si voy ahí, ¿no es cierto?, a la función esta, sendMessage, vemos que, claro, como no es el módulo principal, IDA no lo tiene cargado. Si estás en un debugger con X64, acá vas a ver todo bien. Pero bueno, se puede arreglar. Vamos acá donde dice control F, los módulos user32, y le decimos que cargue los debug symbols. Y después le decimos que, vemos que ya ahí ya se arregló mejor, y después le decimos que la analice, ¿no? Y entonces ahí la va a analizar y va a aparecer en la lista de funciones, van a aparecer las funciones. Esto aparte va a llegar a un punto que va a quedar bien. Y en la lista de funciones, OP_view functions, va a aparecer, como es, send message W, vemos que, bueno, puse cualquiera, send. Ahí está, send message W y send message A, ¿no? Son las dos. Pues, les podemos hacer lo mismo en las dos, aunque en este caso yo ya sé que send message W, pues ya me fijé, pero bueno, puedo poner en las dos por si acaso si no sé, ir ahí a send message W y vemos que acá está la función. Si uno busca en internet send message W y send message A, va a ver que el segundo argumento de send message A es el mensaje, el segundo argumento, ¿no? Entonces ahí se puede poner también el breakpoint. Vamos a poner un breakpoint ahí, a ver qué es lo que lo vea. Ahí está, ahora lo acomodó bien, al 4. Quiere decir que este, claro, lo puso como puso los argumentos. Este es el primero, este es el segundo. Entonces quiere decir que acá EBX va a tener el valor del mensaje. Entonces yo puedo poner ahí un breakpoint y hacer lo mismo que antes. En este caso con respecto a EBX. Puedo poner edit breakpoint y ahí volver a poner el codiguito que puse antes, no, el anterior. ¿Dónde está? No, este no. Este va a poner. Entonces le cambio por EBX acá. Y acá le cambio por EBX para que pare cuando sea 111. Y vamos a darle OK. Vemos que EBX va a tener los mensajes, que es el segundo argumento. Entonces ahí le damos OK y lo ponemos a correr. Y ahora, cuando apriete el botón Validate, va a parar ahí. Vemos que para EBX con EBX vale 111, ¿no es cierto? Paró ahí. A esto todavía sigue cacheando porque está todavía analizando la view 72DLL y por eso se hace lento. Pero vemos que ahí paró con EBX 111, ¿no es cierto? Entonces ya estamos ahí. Lo que pasa es que ahora no estamos como es podríamos ir traseando, digamos, no estamos en el ejecutable, podemos ir traseando de acá, pero es muy, muy largo, ¿no es cierto? Entonces podemos ir fijarnos el ejecutable, donde está la sección de código, ¿cierto? Podemos ir a donde dice View, Segments, OP_view, que lenta que se puso la máquina, Segments. Y ahí vamos a ver los segmentos, y ahí vamos a ver
cuál es el segmento correspondiente al ejecutable, ¿no es cierto? Que está por acá. Vamos a ponerlo así. Y vamos a ir, ahí está, 400.000, acá está, 401.000 a 44.5000. Tendría que ver la distancia, ¿no?, entre estos dos, entre 44, para saber cuál es el largo, ¿no es cierto?, el size. Bueno, ahí vemos la distancia entre 44.500 menos 401.000 da 44.000. Ese es el largo, ¿no es cierto? Me quedó la máquina hecha pelota, de lenta. Bueno, entonces ahora... Esto lo puedo cerrar solamente para eso. Entonces ahora voy a poner un breakpoint en la zona para que pare, que en la sección de código. Entonces acá puedo poner voy a la pestaña breakpoint, pongo insert, agrego un breakpoint sin condición, nada, que sea de hardware, on execution, y pongo la dirección de inicio, pongo 401.000, 401.000, y pongo el largo ese que acabo de averiguar, 44, así. Entonces ahora lo pongo para que pare en ejecución, enable hardware, para que sea de hardware, porque si no, no me va a tomar, o sea, si no, IDA no me toma un largo más que 4, aunque diga hardware, en realidad lo que está haciendo es cambiándole el permiso. Y bueno, lo ponemos ahí, le quitamos que acá no tenga ninguna condición, y lo ponemos, ok. Entonces vamos a darle run. Bueno, y ahí vemos que entonces paró. Sí, le puse de vuelta el breakpoint y paró en el dialog function. Esto mismo se puede hacer con las funciones de create function, ¿no es cierto? Está con dialog function, vemos que ahí paró con el U111 y 13A. Cuando apreté el botón, al poner el breakpoint en send message y después poner un breakpoint que pare por ejecución en toda la sección de código, va a parar en el primer lugar del ejecutable, que es cuando recibe el mensaje, que es la función dialog function. Esto mismo, por supuesto, bueno, después por supuesto hay que borrar el breakpoint ese para que se pueda continuar y de ahí uno continúa. Bueno, lo mismo se puede hacer con los otros ejercicios, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ejercicio de este Project 7, o sea, es lo mismo. Vemos que en este caso no tiene diálogos param, tiene create window. En create window tiene antes también register class X, y en register class X, o sea, en vez de pasar el argumento de la función acá, dialog proc, como hacía acá con dialog param, en register class X, el argumento que se pasa es una estructura que tiene el winproc acá, ¿no? O sea, esta estructura wsex, en este caso se llama así, que se pasa como argumento a register class. Vemos que antes le guarda acá el winproc, ¿no es cierto? Y bueno, por supuesto en el winproc es lo mismo, ¿no? Acá levanta el mensaje, compara, y lo mismo que el otro que vimos recién, el dialog proc, y se puede hacer exactamente igual como hicimos recién. O sea, poner un breakpoint, o sea, buscar la constante, y si la constante no está, para que pare acá, para que encontrarla más o menos acá donde ya lo maneja. Y bueno, pues vamos al send message A o send message W, ponemos un breakpoint en, qué sé yo, en WM command o el que queramos, y ahí cuando apretamos va a parar, y después ponemos un breakpoint en execution en toda la sección, y ahí parará perfectamente. Pero vemos que acá, y después tenemos otro ejemplo, tenemos tres, ¿no? Y el otro es el de CrewHead. Vemos que el de CrewHead también se hace con Create Windows, y antes tiene el register class A. Acá en este caso el offset, el argumento de register class A es esta estructura WinClass, que también le pasa al WinProc acá uno de los argumentos. Esto es el WinProc, que ahí también está donde maneja los mensajes. O sea que se puede llegar fácilmente analizando el Create Windows A y digamos, y encontrando el register class A, encontrar cuál es el WinProc cuando se usa Create Windows XA. En el otro caso ya habíamos visto en el del demo, que era dialogbox param. En ese caso se busca directamente como argumento de dialogbox param, porque register class A, vemos que en este caso el WinProc directamente lo llena con una API def DLG proc A, y ya está hecho para que eso después termine llamando a... O sea, esta API ya, digamos, al guardar esto acá, después esta API termina llamando a este argumento que es dialog function. O sea que acá es fácil de encontrar. O sea que hay muchas formas de encontrarlo.
para no perderse. Creo que con eso le damos una pequeña ayudita. Y bueno, si lo quieren ver también en el otro ejemplo, en el de Create Window, van a ver que también funciona. Lo hacemos en un minuto. Vamos a ver, por ejemplo, este. Si yo, o sea, el problema que acá, o sea, vamos a correrlo y pararlo ahí. No, en el WinProc no, vamos a correrlo y pararlo en el WinMind, porque acá supuestamente nosotros no sabemos nada. En algún lado, puede ser el entry point, de cualquier lado. Paramos ahí. Cuando para, cargamos. Una vez que paró, vamos a donde están los módulos y cargamos, buscamos user32dll, user32dll, le cargamos los símbolos y después lo analizamos. Y ahora tengo acá send message. Entonces ahora sí le voy a poner acá un breakpoint. Condicional. Edit. Ponemos acá edit breakpoint. Y le ponemos el mismo codiguito que hicimos recién. Ok. Y le quedó bien, a ver. Edit. Está todo bien en Python, en perfecto. Ok. Y ahora lo deshabilito hasta que arranque. Y le doy run. Una vez que arrancó, ya aparece el crack completo. Lo habilito. Enable. Vemos que se apretó check. Ahora va a parar ahí, ¿no? Vemos que para en el cuando EBX vale 111. Entonces ahora tengo que poner un breakpoint en la sección de código, ¿no es cierto? Voy a fijarme cuánto es el largo. View debugger, perdón, view op view segments. Vamos a ver por acá arriba el ejecutable. Era control F project 7. Entonces vamos a ver, está en BF0000. Vamos a ir hasta ahí, hasta BF0000. Vemos que acá la sección de código es de 2000, BF1000 hasta BF3000. Acá está el header y acá está la sección de código. O sea que son 2000 hexa. Entonces ahora voy a donde está la ventana de breakpoint y le agrego un breakpoint. Agrego un breakpoint ahí, insert. Esto lo saco, pongo la dirección 0x BF1000, si no me equivoco. Sí, BF1000. Y después le pongo enable de hardware y le pongo de size 2000. ¿No es cierto? Bueno, ahora sí, me quedó bien el breakpoint. Sería ese. Bueno, lo tengo que deshabilitar porque quiero parar primero en el otro. Lo deshabilito. Y le doy run y vuelvo a apretar el botón. Bueno, ahí supuestamente paró. Tendría que... El problema con este sistema es que a veces para muchas veces y tenés que volver a deshabilitarlo cada tanto hasta que aparece la ventana completa. Entonces ahora sí lo habilito. Aprieto check. Ahí paró. Ahora voy a ir habilito el otro breakpoint en lo habilito, enable. Ahora le doy run. Y ahí paró en el WinProc con el valor 111. Cuesta, este es un poco molesto. Igual, para hacer este método quizás es mejor el X64, vamos a decir la verdad, porque vos vas a hacer message y también se puede poner un breakpoint condicional y hacerlo. Yo lo hice acá porque ya lo tenía para analizar digamos, la función create window y diálogo param. Pero con el X64 se puede hacer lo mismo, se puede ir a hacer message, poner un breakpoint en el argumento con digamos, los breakpoints condicionales de X64, cuando sea 111 o el mensaje que ustedes quieren paran y después ponen un breakpoint en ejecución en la sección de código, que es más sencillo, se aprieta F2 en la sección de código, es más sencillo que ustedes hacerlo en el IDA y ahí parará cuando para directamente en el WinProc. Si es difícil de encontrar, si no, es mucho más fácil buscar la constante, ¿no? Y te va a dar directamente la constante del botón y todo eso. Bueno, salió medio accidentado el video. Este método es un poquito molesto, ¿no? En el sentido de que hay veces que te para un montón de veces antes de que la ventana esté completamente visible, pero bueno,
uno rebuscándosela uno lo puede lograr también. Bueno, nos vemos, espero que les sirva.